Dios te bendiga, iglesia. ¿Cómo estamos? ¿Ya sabe lo que ha dicho Patricia? ¿El mensaje es para ella? ¿Ah? Déjeme que me acomode aquí un momento. Bueno, hoy nos toca hablar acerca de Leví. Ya hemos pasado por dos de los hijos de Jacob, por Rubén y por ¿quién más? Por Simeón, ¿verdad que sí? Y hoy nos toca este hijo de Leví y la verdad que tiene muchísimo de dónde coger y de dónde cortar, así que vamos a estar muy atentos a lo que hoy vamos a estar aprendiendo. Así que lo voy a invitar a que abra su Biblia en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, un pasaje que usted se conoce de sobra, porque lo vive. Y si lo tiene, le voy a invitar a que se ponga de pie conmigo ahí en su lugar y vamos a leer la palabra de Dios lentamente, atentamente y repetidamente y audiblemente. Sí, lo tenemos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10 dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Cierre sus ojos un momento, Padre. Hemos abierto tu palabra, Señor, y por ella somos nosotros bendecidos. Dios bendice, Señor, en esta noche los corazones que se acercan con fe a tu palabra. Haz tu obra en esta noche, Padre. En esta hora, Señor, toma autoridad sobre todo pensamiento contrario al conocimiento tuyo y lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo en el nombre de Jesús, Señor, y a todo espíritu de duda, temor e incredulidad en esta hora, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, iglesia. Usted dirá, ¿por qué si vamos a hablar de Leví hemos empezado por Primera de Pedro? Al final del mensaje vamos a descubrir por qué. Así que no se preocupe, porque yo le aseguro que antes de mañana habremos terminado y usted podrá estar en su casa tranquilamente. Pero hoy es importante. La verdad que yo mismo me he sorprendido de Leví, de lo que tiene, de las cosas que Dios me ha hecho ver en este día cuando estaba preparando este mensaje. Porque fíjese, Leví, tercer hijo de Jacob, desprecio, honra y corrupción. ¿Quién iba a pensar que se podía hacer un mensaje acerca de este hombre poniendo estos subtítulos? Y sí se puede. La verdad que yo me he sorprendido de aquellas cosas que hoy vamos a estar viendo, pero es muy interesante hoy poner atención al mensaje, porque sin duda Dios nos va a hablar, Dios nos va a animar, Dios nos va a seguir conduciendo al propósito suyo, pero sobre todo creo que a través de este mensaje va a poder afirmarse en nuestros corazones algo que no debe faltar nunca, y es el temor a Dios. ¿Sí? Así que, ¿qué te parece si le dices al que tienes detrás de ti: presta atención porque hoy Dios te va a hablar? Ya estabas pensando en decírselo al que tienes a tu lado, ¿verdad? Mira, sin duda hablar de Leví, el hijo de Jacob, es hablar de alguien especial por muchas razones, pero en especial por la comisión que Dios le hizo a la tribu que de este hombre se formaría, y también por el llamado de una tremenda consagración que ellos iban a tener y que debían tener para poder servirle al Señor. Porque cuando hablamos de Leví, muchos cristianos, muchos de nosotros creyentes, asociamos automáticamente a la tribu, a los levitas, a todo lo que ello conlleva, al servicio en el templo, al servicio en la casa de Dios, y es correcto, pero también hay que conocer un poquito, aunque sea un poquito, todo lo relativo a la persona de Leví antes de poder hablar de la tribu de Leví. Es necesario que conozcamos esos detalles, así que voy a avanzar un poquito de prisa para poder ir al meollo del asunto. Mire, de Leví sabemos por la Biblia, por lo que ella dice. Recuerde
que únicamente es verdad lo que ella dice, lo que la Biblia dice acerca de cualquiera de sus personajes. Yo decía hace 15 días que todo lo que podamos decir sin que la Biblia lo diga son meras hipótesis, suposiciones, pensamientos, ideas nuestras humanas que no pueden ser verdad porque la Biblia no lo dice. Sin embargo, cuando ella nos dice algo, debemos prestarle atención porque es palabra de Dios revelada para cada uno de nosotros. Así que de Leví podemos saber por la palabra algunas cosas. La primera de ellas, y muy elemental, es que era el tercer hijo de Jacob y de Lea. En la unión de Jacob con Lea nació no solamente Rubén y Simeón, sino que también nació Leví como tercer hijo. Y este nombre de Leví significa en hebreo sujetado o el que une. Cuando nació, Lea dijo: ahora se unirá mi marido a mí, así parafraseándolo un poco, y le puso este nombre. Así que póngalo ahí aparte en sus notas, por si luego se me olvida, recuérdeme que le hable de por qué sujetado o el que une, porque también es importante. Sujetado o el que une, nombre que no es baladí, porque más adelante en el ministerio levítico él va a tener una revelación, una relevancia importante, este nombre de Leví como sujetado o el que une. Lo segundo que quiero decirle acerca de Leví, y algo que a veces no conocemos, es que cuando Dina, la hermana de él, y la hermana de Simeón, y la hermana de Rubén, fue deshonrada por Siquem, un heveo, Leví y Simeón se dejaron llevar por el deseo de venganza y quisieron hacer justicia propia, justicia humana por su hermana. Y puede que a nuestro entender humano le hallemos lógica si ponemos el corazón en el asunto. Pues recuerde que Siquem tomó a Dina, se acostó con ella, la deshonró, no se habían casado, y esto era algo feo, algo horrible en la nación de Israel si pasaba con una mujer. Y entonces cuando esto ocurrió, si usted ha leído la Biblia, que yo creo que usted la lee habitualmente, se habrá podido dar cuenta que Leví y Simeón se confabularon para vengar a su hermana. Siquem viene a Israel, habla con Jacob, habla con los hermanos, porque quiere, después de haber hecho lo que no debía hacer, quería tapar un poquito su error, su transgresión, queriendo tomar a esta chica por esposa. Israel, o sea, Jacob y sus hermanos consienten, pero le ponen una condición. ¿Cuál era? Que debían circuncidarse para poder emparentar con ellos. Y entonces dice la Biblia que en el tercer día, cuando el dolor era más acuciante en aquellos que se habían circuncidado, estos dos listos, Simeón y Leví, deciden tomar las armas, tomar la espada, ir a la ciudad de Siquem, de este hombre, y arrasar con todo, matarlos a filo de espada, saquear sus bienes, saquearlo todo y hacer justicia por mano propia. Así que cuidado con este detalle. En Génesis 34:25 encontramos lo siguiente: pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, o sea, Siquem y su ciudad, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Así que la Biblia ya nos deja ver que ellos se dejaron llevar por el enfado natural, la rabia, la ira, se dejaron llevar por lo que sentía, por sus sentimientos, y tomaron la justicia por su mano. ¿Y qué dice la Biblia acerca de esto? Que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así que primera lección que vamos sacando de la historia de Leví: este hecho de haber tomado la justicia por su propia mano no pasó inadvertido ante los ojos de su padre. Para nada pasó inadvertido, porque cuando Jacob se dispuso a bendecir como padre a los 12 hijos, a sus 12 tribus, él dijo de Simeón y de Leví estas palabras. Génesis 49, 5, 7. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas.
fíjese, es una bendición que se supone que le está dando el padre a su hijo y empieza fuerte. Armas de iniquidad, sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Jacob está poniendo distancia, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Y fíjese, maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Su padre los estaba bendiciendo. Estaba orando por ellos para soltar una bendición. Y las palabras son bastante fuertes, ¿verdad? Lo que Jacob está diciendo de sus hijos, de Leví en este caso también, es bastante fuerte. Sabemos que las bendiciones patriarcales contenían en cierta manera una información profética de lo que iba a acontecer sobre el futuro de cada una de las tribus. Y era supremamente importante cuando un patriarca iba a soltar una bendición antes de morir sobre sus hijos. Y en el caso de la tribu de Leví, que estaba unida en esta bendición profética a su hermano Simeón, su padre no dijo nada bueno acerca de ellos. Al contrario, por lo que hemos leído, expresó un más que evidente reproche y desaprobación acerca de la conducta de sus hijos, acerca de la conducta de Leví. Reproche y desaprobación. En cierta manera lo despreció. Hay algunos comentarios que estuve leyendo que dicen que la primogenitura de Rubén no pasó ni a Simeín ni a Leví por este hecho. Pero bueno, son solo comentarios, pero resulta interesante el tenerlo en cuenta. Ahora, sin embargo, por lo que podemos aprender de los relatos bíblicos, vemos cómo los hijos de Leví supieron mantener el tipo cuando llegó el momento de querer hacerlo. Porque aunque cometieron ese acto, o Leví participó de ese acto de venganza, más adelante, cuando tenían que tomar una decisión correcta, sí la hicieron, a diferencia de todos sus otros hermanos. Si usted recuerda lo que narra el libro de Éxodo, la historia de Moisés sube al monte a estar con el Señor, tarda en bajar, el pueblo ve que Moisés está tardando en volver a venir, ¿y qué pasa? Se construyen un becerro de oro con el beneplácito de nada más y nada menos que de Aarón, otro levita, otro descendiente de la tribu de Leví. Y esto es bastante interesante porque la Biblia no esconde ni omite detalle alguno para que nosotros podamos tomar un aprendizaje, una lección importante acerca de cada una de estas cosas. Cuando Moisés baja y ve lo que ocurre, se enardece y hace una exhortación supremamente importante, tan importante que cambió la historia de Leví, el que su padre había despreciado. Lo vamos a leer en Éxodo 32, 25 al 28. Y dice, y viendo Moisés, usted está en el contexto, ¿verdad? Moisés está en la montaña, tarda en bajar, mientras tarda en bajar, el pueblo se construye un becerro de oro, lo que significa que han decidido voluntariamente adorar a otro Dios que no era al yo soy que ellos habían conocido y que los había sacado de la tierra de Egipto. Y Moisés cuando baja, dice la Biblia esto, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él, ¿quiénes? Todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Fíjese, esto es tremendo, porque Israel se había desviado del gran yo soy como su Dios.
ante la ausencia del líder principal, el pueblo pudo más que Aarón, pudo más que aquel que había sido o quedado encargado del liderazgo del pueblo, y decidieron construirse un becerro de oro. Es como si hoy viene una persona enferma, poniendo un ejemplo práctico, Dios lo sana, hace un milagro y mañana decide ir a adorar a Buda, a Satanás o al que sea. Es lo mismo, porque Dios los había sacado con mano fuerte y poderosa de la tierra de Egipto, conocían las maravillas de Dios, conocían el brazo fuerte del Señor, y ante la ausencia del líder, el pueblo, que en su corazón todavía añoraba y tenía nostalgia por la vida pasada, por esa vida de esclavitud, decidió construirse un becerro de oro. Pero Moisés los exhorta y la tribu de Leví responde como tenía que responder alguien que en su corazón honra al Señor. Se pone a la brecha junto a Moisés y deciden hacer lo que Dios les había mandado. Y mire, puede que leamos y nos parezca fuerte lo que la Biblia describe de lo que ocurrió ese día, porque tuvieron que tomar la espada e ir contra sus hermanos, e ir contra su mismo pueblo. Pero la Biblia dice que ellos se consagraron de esa manera. Y como no nos corresponde a nosotros reprochar o intentar argumentar o justificar el por qué la Biblia dice lo que dice, sino entender lo que Dios nos está intentando decir, de Leví estamos encontrando en este episodio que ellos supieron, como levitas, como tribu de Leví, supieron hacer lo correcto cuando el momento lo decidía. Ellos no eran cualquier tribu, que lo vamos a ver a continuación, pero antes de eso estuve pensando en lo siguiente. Fíjese, Aarón era hijo de Amram, nieto de Coat y bisnieto de Leví. O sea, 4 generaciones. Leví se equivocó dejándose llevar por la venganza. Coat conspiró contra Moisés y contra Miriam en la rebelión de Coré. Amram, padre de Aarón, cometió incesto casándose con su tía Jocabet. Y Aarón, un levita, quien había sido llamado al servicio del Señor, le falló a Dios dejándose llevar por el pueblo y sustituyendo al Dios de Israel por un becerro de oro. Ahora, esto a mí me llamó mucho la atención porque vi 4 generaciones aquí en este suceso, contando desde Leví hasta Aarón. Y la Biblia dice en Éxodo 20, 5 y 6 y en Deuteronomio 5, 9 y 11 lo siguiente. Es el mismo pasaje. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. 4 generaciones. Y el Señor, en esta generación de Aarón, está viendo un patrón repetido de fallo y de error en una misma línea genealógica. Sin embargo, en este episodio la historia de la tribu de Leví cambia y se corta en cierta manera lo que ellos estaban heredando del pasado. Pero se cortó a través de la consagración que tuvieron que hacer los levitas. Y una consagración que requirió que enfrentaran a sus hermanos, a su pueblo, a su gente, a filo de espada. Es muy fuerte, pero la consagración de los levitas pasó por cortar todo afecto filial entre sus hermanos, por honrar y agradar a Dios. Israel se pervirtió queriendo adorar a un becerro de oro, pero los levitas se consagraron frente a sus hermanos delante de Dios, despojándose de todo afecto en su corazón hacia ellos. Y esto aquí nos habla de algo importante, hermanos. Cuando usted quiere consagrarse a Dios, puede que su familia le deje de hablar. Cuando usted quiere consagrarse a Dios, puede que sus amigos le dejen de hablar. Cuando usted quiere consagrarse al Señor, mucha gente le dará la espalda porque no
estará en el mismo espíritu, en el mismo sentir de querer consagrarse a Dios. Porque el que no se consagra a Dios es porque todavía está venerando otra cosa que le está haciendo más fuerte en su corazón que el querer honrar y agradar a Dios con toda su mente, con todas sus fuerzas, con toda su alma. ¿Se entiende? Así que no se sienta mal cuando usted dispone su vida para honrar a Dios, para consagrarse al Señor, para no compartir cosas que no son correctas, para no dejarse llevar por comentarios, por murmuraciones, por chismes, para no compartir hábitos ocultos. Cuando usted decide honrar a Dios en su corazón, no se sorprenda si la gente decide darle la espalda. Porque si le pasó, o sea, si estamos viendo este ejemplo con Leví, ¿qué no nos va a pasar a nosotros? Sin embargo, Dios honra los corazones que deciden honrarlo. El pastor decía el domingo, a ver si lo recuerdo bien, que cuando alguien está por Dios pierde los amigos. Creo que decía usted el domingo algo así, pierde las amistades. Y es que es verdad, porque al final, ¿dónde hay que tener los ojos puestos? En Jesús, ¿verdad? Y cuando tenemos puestos los ojos en Jesús, para bien o para mal, pero más para bien, nos debe dar igual lo que esté a nuestro lado. Porque cuando ponemos los ojos en Jesús y entendemos la importancia de tener la mirada puesta en el Señor, nuestra vida cambia y podremos ser personas que bendicen a los demás. Porque la tribu de Leví se convirtió en una tribu que iba a bendecir a toda la nación de Israel. Así que ahí le dejo ese extra gratuitamente para que usted lo medite. La importancia de la consagración tiene un precio. Humanamente va a tener un precio, pero no nos tiene que importar, porque al final Dios honra a los que le honran. Y yo creo que aquí hay pueblo que quiera honrar a Dios. Ahora, este hecho de los levitas de consagrarse a filo de espada no pasó inadvertido delante de Dios. Para nada pasó inadvertido delante del Señor. Por la gracia de Dios, evidentemente, y por la fidelidad que los levitas mostraron al Señor en ese episodio de Éxodo 32, el Señor los escogió como la tribu especial que iba a estar dedicada a su servicio en el templo. Se convirtieron en la tribu sacerdotal. No tuvieron heredad de parte de Dios porque su heredad iba a ser el Señor. Su porción en la vida iba a ser el Señor. Pero se convirtieron en la tribu sacerdotal. Se convirtieron en lo que hoy conocemos como los levitas. Y muchas veces se ha asociado a los levitas con aquellas personas que desempeñan la función de cantar en una iglesia. Pero como usted lee la Biblia, se habrá dado cuenta que los levitas desempeñaban la función de limpiar la sangre de los sacrificios, de ser los porteros, de ser los canteros, los cantores, de preparar la mesa con los panes, en fin, de un montón de cosas que el servicio en el templo requería, entre ellas evidentemente la función sacerdotal de hacer los sacrificios delante de Dios. Dios los llamó, los escogió por ese hecho de haber querido consagrarse cuando Moisés exhortó al pueblo de quién iba a estar por Dios, porque Moisés nos dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. ¿Quién está por el Señor? Así que este es un hecho bastante interesante. Mire, Números 3, 11 y 12 dice así: habló además el Señor a Moisés diciendo, he aquí, yo he tomado los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas. Y Números 8:14 dice, así apartarás los levitas de entre los hijos de Israel y serán ¿qué? Míos los levitas. Deuteronomio 18:1 y 2 dice, los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. El Señor es su heredad, como él les ha dicho. O sea que Dios los había llamado a consagrarse, aún a pesar del episodio de la venganza, de la deshonra de Dina. En el momento en el que tenían que dar la talla,
los levitas pudieron dar la talla. Los hijos de Leví, la tribu de Leví, supieron dar la talla. Ahora, esto nos tiene que llevar a nosotros a aprender lo siguiente, y es que tenemos que dar la talla. Hay momentos en los que nuestra vida cristiana tiene que dar la talla delante de este mundo. Y más que momentos, siempre. Pero dentro de ese siempre hay ocasiones concretas donde la actitud de nuestro corazón va a determinar en mucha manera lo que va a ser de nosotros en el futuro. Porque Dios es Dios. Jesús ya vino a morir en la cruz por nosotros. Él ya se entregó. Él ya no tiene que hacer nada más. Él ya hizo todo lo que tenía que hacer, redimiéndonos, escogiéndonos, adoptándonos, lavando nuestras culpas, nuestras iniquidades. Y ahora estamos en un lugar de honra, como lo estuvo la tribu de Leví en este momento en el que Dios los llama a ser la tribu del sacerdocio, la tribu encargada de ministrar en el templo, de servirle a Dios, siendo llamados y escogidos directamente por Dios, y Dios diciéndoles que su heredad en la tierra era Él mismo. Él mismo los iba a sustentar, Él mismo los iba a proveer, Él mismo iba a utilizar a todo ese pueblo que le dio la espalda ante el becerro de oro para que sostuvieran y mantuvieran la tribu levítica. De esa misma manera el Señor ahora, con el sacrificio de Cristo, nos tiene en un lugar de honra. Y hasta este punto de la historia, los levitas están ¿dónde? Están siendo honrados. Pero el profeta Malaquías, y esto, wow, la verdad que me puso a pensar también. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, leyendo el capítulo 1 y 2 de Malaquías, me encontré que los levitas se corrompieron. Lamentablemente se corrompieron, porque Dios les hace una reprensión muy fuerte. Sus sacrificios ya no me son aceptos, sus holocaustos ya no me son aceptos. Ustedes han corrompido a la tribu de Leví. Malaquías 2, 8 y 9 dice: mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice el Señor de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Es solo un fragmento de todo lo que dice Malaquías 1 y 2, que si usted luego quiere, lo lee en su casa. Pero de ser despreciados por la bendición de su Padre, a ser puestos en un lugar de honra por Dios mismo, no supieron apreciar la honra que Dios les había dado y se corrompieron. Dejaron de ser agradables delante de Dios. Pervirtieron su función sacerdotal, su función de estar consagrados. Dios ya no se agradaba de sus holocaustos, de sus ofrendas, de sus sacrificios, aun cuando ellos habían sido llamados a ser una tribu especial de entre todos sus hermanos. Y Malaquías lo expresa en esos capítulos 1 y 2, la reprensión por la infidelidad de Israel. Pero Dios se encargó de mencionar a la tribu de Leví, y que más adelante en el Nuevo Testamento nos daríamos cuenta también cómo el templo estaba corrompido, cómo Jesús tuvo que venir y volcar las mesas, cómo tuvo que venir y poner orden, cómo los sacerdotes estaban haciendo lo que no era exactamente lo que Dios quería y demandaba de cada uno de ellos. Entonces nos tenemos que parar y pensar en un momento, y pensar, si esto le pasó a ellos, a nosotros también nos puede pasar. Porque el Señor nos tomó cuando estábamos muertos en delitos y pecados, siendo culpables, dignos de juicio, merecedores del juicio, de la ira de Dios, del castigo eterno, en el desprecio en el que Satanás tiene a una persona cuando Cristo no reina en su corazón. Dios nos tomó en Cristo de ahí y nos llevó a la honra. Nos ha sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Estamos puestos en un lugar de privilegio. Estamos sentados con el Señor y somos herederos y coherederos con Cristo Jesús.
Estamos en un lugar de honra si Cristo reina y señorea en nuestros corazones, que yo creo que sí, o quiero que sea así. Pero, ¿qué vamos a hacer de ahora en adelante? Porque el Señor quiso purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, nos dice también la Biblia. Él quiso constituirnos mediante el sacrificio de Cristo, reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Ahora no hay sacerdotes que hacen sacrificios en el templo como los levitas, porque ya Cristo fue el sacerdote perfecto, el sumo sacerdote de nuestras almas. Él es el que intercede por nosotros. Él es el que se ofreció una vez y para siempre. Pero no le bastó eso, que nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Ahora usted y yo tenemos una función sacerdotal en este mundo, aparte de una función de gobierno, de establecer el gobierno de Dios. Pero si los levitas, siendo sacerdotes llamados directamente por Dios, se corrompieron, usted y yo tenemos que temblar cada día de nuestra vida y examinarnos y probarnos si estamos en la fe, como la palabra misma nos exhorta, para que en todo tiempo y momento nuestro corazón honre a Dios. Porque si no, podremos finalizar el ciclo de la misma manera que hicieron los levitas, de la nada a la nada, despreciando el lugar de privilegio que Dios les dio. Somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. El Señor nos hizo reyes y sacerdotes. Nos ha llamado a ministrar delante de Él, en su presencia. Nos ha llamado a adorarlo, a alabarlo, a tener vidas íntegras, a tener vidas consagradas, a buscar la santidad y a que no falte el temor de Dios en nuestros corazones. Y yo sé que en este siglo XXI, en medio de una modernidad líquida, un mensaje así que apele por la santidad y la consagración, es un mensaje que no gusta, que muchos creen anticuados, pasado de moda, pero al final la Biblia es la que es. La verdad de Dios es única, es inalterable, no se puede cambiar, no se puede esconder. El Señor dijo: sed santos porque yo soy santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Iglesia, no nos podemos olvidar de eso. No nos podemos olvidar que si el Señor nos hizo reyes y sacerdotes para Él, tenemos que corresponderle a la gracia que Él ha derramado sobre nuestra vida. Él quiso constituirse un pueblo propio, celoso de buenas obras. Así que yo quiero animarte hoy a través de este mensaje a que tú y yo seamos un pueblo celoso de buenas obras. No buscando la justificación, porque es imposible, pero sí buscando la honra y la alegría del corazón de Dios a través de nuestra vida. ¿Qué vamos a hacer el día de mañana cuando venga la tentación a través de un hermano, de un padre, de un amigo, de un jefe, de un hermano de la iglesia, para que deshonremos a Dios en nuestro corazón? ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos hacer como Leví. No le importó a los levitas consagrarse rompiendo los afectos que no eran beneficiosos para su vida, porque los podían apartar del favor de Dios. De la misma manera, este mundo, mi madre, mi padre, mis hermanos, mis amigos, mis compañeros de trabajo, tienen que ver en mi vida, tienen que ver en tu vida, que eres un rey y sacerdote para nuestro Dios. Que Dios te ha llamado a honrar su nombre, su presencia con tu vida. Ya no quemamos palominos, ni sacrificamos cabras, ni carneros, ni nada de eso. Se complace el Señor más en nuestro corazón. Por eso necesitamos entender que Dios dice también: el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré mi salvación. Dios no te ha hecho cualquier cosa, iglesia. Ahora hemos heredado en cierta manera esta función sacerdotal de parte de Dios, y tenemos una responsabilidad muy grande de querer honrar a Dios en nuestra vida. Y todos aquellos que verdaderamente quieran honrar a Dios en su vida y en su corazón, yo quisiera invitarte a que te pongas de pie ahí en tu lugar, porque necesitamos sellar esta palabra, necesitamos presentarnos delante de Dios con sinceridad, de una forma genuina, de una forma que agrade al Señor. Comencé leyéndote el pasaje de Primera de Pedro, que dice
que soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, somos real sacerdocio, somos linaje escogido, somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que eres, iglesia. Eso es lo que eres tú. Pero como pueblo adquirido, como nación santa, como real sacerdocio y linaje escogido, debemos vivir y comportarnos y honrar a Dios con nuestra vida. Porque créeme que se cumple y se cumplirá su palabra. Dios honra a los que le honran. Aquí, en lo interior, en el corazón. Por eso Pablo, queriendo romper con el pensamiento judío, en el libro de Romanos dice: la circuncisión no es la que se hace exteriormente, sino la que se hace interiormente en el corazón. Aquí es donde decidimos desligarnos, romper afectos, romper con cosas, hábitos o relaciones que no bendicen nuestra vida porque no honran a Dios. Así que yo quiero invitarte a que tú puedas vivir, comportarte como lo que Dios te ha hecho, un rey y un sacerdote para nuestro Dios. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos hace ver, nos hace comprender tu gran misericordia, pero también tu bendita gracia sobre nuestra vida. Porque tú nos tomaste, Señor, estando despreciados, Dios, muertos en delitos y pecados, y nos sentaste en los lugares celestiales con Cristo, Señor. Ahora, Dios, queremos honrarte con nuestra vida, pero también queremos, Padre, reconocer los fallos, las falencias, las vulnerabilidades, las debilidades que como humanos podemos tener, Señor, pero sabiendo que no pueden ser excusa, Dios, para disponer nuestro corazón, nuestra vida, para honrarte y para agradarte. Y ahí en tu lugar, ¿qué te parece si con tus palabras hablas con el Señor, te expresas a Él, expresas el deseo de tu corazón, si es así, de querer honrarlo, de querer agradarlo, porque Él es digno de alabanza, de toda gloria, de toda honra, pero no solamente cuando cantamos y sacamos palabras, sino mucho más cuando en nuestro corazón el Señor se alegra, se siente honrado en nuestra vida, porque haya corazones rendidos, quebrantados, corazones que han entendido la importancia de amarlo con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma, porque eso es lo que el Señor demanda de nosotros. Padre, no nos va a importar, Señor, si perdemos amistades en el camino con tal de seguirte, con tal de honrarte, Señor. Padre, tu palabra dice: gozaos y alegraos cuando hablen mal de vosotros mintiendo. Señor, cuando nuestra vida está determinada por seguirte, sabemos que este mundo nos va a confrontar o nos va a enfrentar, Dios, pero como el apóstol Pablo dijo, decimos: todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo, Señor. Padre, que cuando pongamos nuestra mirada en ti cada día, Señor, tú puedas obrar y transformar nuestro corazón de tal manera, Señor, que podamos bendecir aún a aquellos que deciden darnos la espalda, que deciden apartarse de nosotros, Señor, porque al final nos llamaste a anunciar tus virtudes, Señor. Tus virtudes en este mundo, en esta tierra. Oro, Señor, para que como iglesia tú puedas verdaderamente levantarnos como un pueblo tuyo, celoso de buenas obras, Señor. Un pueblo que ha entendido la importancia de vivir consagrados a ti, apartados para ti, Señor. Que busquemos la santidad de nuestra vida en espíritu, alma y cuerpo, Señor, porque tú honras y honrarás a aquellos que te honran. Dios, te bendecimos en esta hora, te exaltamos y te glorificamos, porque tú eres el único merecedor de toda gloria, honra, honor y alabanza, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor.